al parecer estamos muy bien. Hay una situación de inseguridad que todo ya llegó a su punto más alto con el asesinato de un conocido artista de Perú y que llevó a declarar este estado de emergencia en Perú. Esta y otras materias internacionales la hablamos con Mauricio Rubilar, analista internacional, doctor en historia y académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que está con nosotros acá nuevamente. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, un gusto saludarlo. Hola, profesor. Bienvenido a Matinal a nuestra casa. Gracias. Claro, el fin de semana se supo de este lamentable hecho de un músico peruano que iba en su bus con la banda y que fueron atacados a balazo limpio. ¿Cuál es el contexto de esto para que se entienda también quiénes están viendo Matinal a nuestra casa? Sí, es un hecho muy trágico que generó una gran conmoción en la sociedad peruana, especialmente en la capital Lima, pero lamentablemente no es un hecho aislado, al contrario, es uno más de una seguidilla, ¿cierto?, de hechos que han caracterizado a la sociedad peruana, especialmente en los últimos 3 años. Las cifras de aumento de la criminalidad han sido increíbles en Perú. Los asesinatos, por ejemplo, los homicidios han aumentado en 3 años de 1.200 a 4.000 y tantos, por ejemplo. Entonces, hay un tema ya más bien de características estructurales en términos de la inseguridad que vive la sociedad peruana, especialmente en la capital peruana. Y esto tiene que ver con lo que ya hemos visto muchas veces en América Latina. La enorme inseguridad, la delincuencia organizada, ¿cierto?, el crimen organizado que se está generando en muchas sociedades. Recordemos el caso de Ecuador, ¿cierto?, que todos fuimos testigos hace un par de meses atrás, un año atrás, qué sé yo, cuando, ¿cierto?, asesinaban a políticos, candidatos a alcalde, qué sé yo, candidato presidencial. Se tomaron las cárceles. Se tomaron las cárceles, se tomaron un canal de televisión, Sí, recordemos. recuerdo, claro. Entonces, estamos en presencia de un fenómeno que tristemente se ha generalizado en las sociedades latinoamericanas, que es el crimen organizado y, por tanto, lo que trae aparejado el crimen organizado, que es, por ejemplo, todo lo que es el sicariato. Este grupo musical se señala que ya habían antecedentes con respecto a amenazas, porque en Perú se está dando un fenómeno que es estos grupos cobrar, comillas, protección a grupos musicales. Este era el grupo Armonía 10. Así es. Sí, lo que pasa es que, claro, esto se ocupaba mucho en Colombia para ofrecerles seguridad a los comerciantes. Así es. A cambio de una cuota. Me pagaban una cuota y no te preocupes, aquí no te va a pasar nada, incluso si vienen bandas de otro lado te vamos a cuidar, así que tu negocio está seguro. Y quienes se negaban le hacían la vida imposible. Así es. También está en nuestro país, también está pasando. Hay muchas denuncias, sobre todo en el norte, o sea, en la zona central de nuestro país. Y en este caso, al parecer, era similar. Se habían negado muchas oportunidades a pagar esta cuota de seguridad y ya lo estaban amenazando y finalmente se concreta. Y eso fue la gota que rebasó el vaso y que llevó incluso a la presidenta, muy cuestionada, por supuesto, en Brasil, de ella poner la pena de muerte para este tipo de delincuentes y decretar este estado de emergencia por seguridad. ¿Qué significa eso? Básicamente la posibilidad de sacar las Fuerzas Armadas a la calle, ¿cierto?, para resguardar la sociedad, digamos. Medida que ya se había tomado en Perú el año pasado, a finales del año 2024, ya. Pero era había más por estado. político, por un tema de crisis política. Y también relacionado con el tema de seguridad, la verdad. Porque este hecho se une a otro también que generó mucha conmoción en Perú a fines del año 2024, que fue el asesinato, la violación y asesinato de una niña de 12 años. Y aquí entra el famoso el grupo, ¿cierto?, de Aragua. ¿Cierto? Tren de Aragua. El Tren de Aragua, porque incluso el gobierno peruano y el Congreso peruano lo han declarado un grupo terrorista urbano. Sí. Estados Unidos también lo declaró. Entonces, ahí ya vemos cómo esto se está articulando en términos de toda una organización que empieza a cooptar a las sociedades y se empiezan tristemente a dar estos fenómenos que parecían hace, no sé, 5 o 6 años atrás bastante exóticos, como es esto, la extorsión y todas estas cosas, ya están pareciendo tristemente elementos cotidianos en la vida de los ciudadanos. ¿Y la Entonces, población? ese es el tema, digamos, en Perú, del punto de vista ¿Y de la población seguridad. actualmente cómo está? ¿Qué dice la gente? ¿Qué repercusiones ha traído todo esto? Se han dado manifestaciones en la calle, protestas, y obviamente esto está aparejado con la crítica política. El gobierno de la presidenta Boluarte estado constantemente en la crítica política. Sabemos que la política peruana constantemente está cruzada por la inestabilidad, los conflictos, entonces ahí hay
hay todo un tema vinculado también con la crítica al gobierno de Boluarte, y ahí es donde salen estas declaraciones de ella, estos días atrás, de que está pensando reponer la pena de muerte para delitos vinculados, por ejemplo, al asesinato, qué sé yo, de niños, etcétera, violaciones. O sea, Queremos ahí hay un tema. preguntarle más, profesor, con respecto a lo que pasa en Perú. ¿Qué ejemplo podemos seguir en Chile a propósito de lo que allá ya de alguna manera explotó para los políticos? Al parecer acá todavía estamos un poquito más pasivos en las decisiones más drásticas, pero antes queremos tomar un contacto con Mauricio Rubilar, analista internacional, doctor en Historia y académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Gracias por esperarnos, profesor, y claro, para hacer un resumen también de lo que está finalmente pasando en Perú y qué se espera de este control de la inseguridad. Bueno, es muy complejo, es cierto, el futuro en Perú, porque en gran medida el factor clave para tratar de visualizar una especie de cierta salida es la dificultad desde el punto de vista de los acuerdos políticos en la sociedad peruana. Perú ha estado cruzado en los últimos 20, 25 años por la inestabilidad política. Y ese es un factor clave que te determina, ¿cierto?, de qué manera las sociedades enfrentan un problema, ¿cierto?, tan complejo como es la delincuencia, el crimen organizado, la inseguridad. Entonces, yo creo que ese factor político es el que siempre está complejizando, ¿cierto?, la búsqueda de soluciones. Y eso ocurre en Perú y también ocurre aquí en Chile. Sí. ¿Cierto? Las divisiones políticas, la guerrilla política, impide que se tomen medidas, ¿cierto?, eficaces, concretas, para hacer frente sin titubear, por ejemplo, a la delincuencia. Entonces, yo creo que ese es un factor que no podemos dejarlo, digamos, a un lado. No, hay que ir analizando y mirando lo que van haciendo nuestros vecinos en esta materia y tomando decisiones porque claro, no queremos llegar a un extremo, por ejemplo, de una guerra. Hay muchos analistas internacionales que dicen que Benjamín Netanyahu está tratando de entregar una cortina de humo a este alto el fuego por todas las acusaciones que él tiene de corrupción, que lo podrían llevar a la cárcel. Y finalmente esta tregua que se esperaba no se está concretando y ya hay más de 450 personas fallecidas con esta reactivación de los ataques de Israel a la Franja de Gaza. Así es, claro. Hace un par de días se supone que había una tregua, ¿cierto?, entre el Estado de Israel y Hamás para generar ciertas condiciones de intercambio de prisioneros, el abandono gradual de la Franja de Gaza por parte de las tropas israelíes. Pero, claro, el lunes ya Israel volvió a tomar ciertas acciones militares, bombardeó la Franja de Gaza. Y esto en gran medida tiene factores, ¿cierto?, externos e internos. El interno es el que tú muy bien mencionas. La política interna siempre es un factor para explicar las conductas internacionales, en parte. Y en el caso de Israel es evidente. Siempre el gobierno de Netanyahu ha estado cruzado, ¿cierto?, por complejidades internas, por los grupos que lo apoyan. La política israelí es una política donde también las fuerzas, los grupos políticos tienen un poder muy importante, grupos pequeños, pero que influyen mucho en la toma de decisiones políticas. ¿Y de qué manera influyen haciendo qué? Como es un régimen, el régimen político en Israel es un régimen de características semiparlamentarias. Entonces son los equilibrios políticos dentro del Parlamento lo que permiten que el gobierno pueda tomar medidas, ¿cierto?, gobernar en definitiva. Y siempre los gobiernos de Netanyahu han estado en alianza frágiles y complejas con, por ejemplo, grupos de carácter religioso, ultraortodoxos judíos. Y generalmente esos grupos son los que tienen el control del poder en términos, ¿cierto?, de la posibilidad de que el gobierno pueda gobernar. Entonces ahí es donde Netanyahu tiene que mandar cada cierto tiempo señales de dureza a esos grupos que lo apoyan, porque si no, en definitiva, se ve afectado en su gobernabilidad y en definitiva puede perder el poder, como ya le ocurrió. Entonces, en gran medida, esta acción nuevamente contra la Franja de Gaza y Hamás tiene un factor interno que lo condiciona. Y el otro tiene que ver obviamente con la amenaza que significa Hamás, nuevamente. O sea, el argumento de Israel ha sido que se han observado nuevamente acciones de Hamás de reagruparse, en definitiva de nuevamente transformarse en una amenaza para Israel. Entonces ahí vienen estas acciones militares con todo el efecto que bien sabemos, ¿cierto?, humanitario que significa, los dramas que significa esto, muerte de personas, desplazamiento de población nuevamente. Entonces es el eterno nunca acabar de lo que sucede en Medio Oriente con respecto a ciertos conflictos israelí-palestinos. Y esa amenaza de Hamás, ¿qué es lo que sería para ellos? ¿Qué significa la amenaza? En gran medida Israel lo que quiere es eliminar a Hamás y lo que ha dicho es que la Franja de Gaza tiene que expulsar a Hamás. O sea, los palestinos tienen que expulsar a Hamás de la Franja de Gaza.
esa es la única garantía para Israel de que no se va a volver a repetir lo que ocurrió en octubre del año 2023, es decir, la invasión de Hamas a territorio israelí y todo lo que significó, ¿cierto?, con el asesinato de ciudadanos israelíes y el secuestro. Recordemos que todavía hay ciudadanos israelíes secuestrados. Y eso es lo que están poniendo sobre la mesa las personas que critican, obviamente, esta reactivación que, claro, muchos dicen que se está ocupando como materia política precisamente para evitar que él sea juzgado y llevado a la cárcel eventualmente. Pero claro, sabemos que jamás se está quedando sin los apoyos también. Ya sabemos que Rusia, por parte de su conflicto, lo está dejando de apoyar. Hay por ahí problemas con los Irán. Propios países de la región también están más distantes, efectivamente. Y ahí va perdiendo fuerza, pero aún así todo esto está llevando a que miles de personas estén falleciendo, miles de refugiados en el mundo, y también tenemos la relación con Chile de que nuevamente nuestro presidente, Gabriel Boric, a través de las redes sociales, criticó precisamente esta reactivación de cese al fuego, pero con palabras bastante fuertes, que el pueblo judío le entregó una carta de crítica. ¿Qué significa eso también, esta participación a través de Twitter que ha tenido nuestro presidente? Bueno, hay que reconocer y hay que, digamos, ¿cierto?, plantearlo muy claramente. El gobierno del presidente Boric ha tenido una posición frente al tema del conflicto en Gaza y el conflicto palestino-israelí desde el inicio y desde antes, como político, como diputado, etcétera, muy crítico hacia el Estado de Israel. Y esas críticas, ¿cierto?, han escalado incluso a conflictos diplomáticos, ¿cierto?, con el representante diplomático de Israel en Chile. Recordemos, ¿cierto?, una escena cuando fue a presentar su carta, muy compleja en el ámbito de la diplomacia. Eso es algo, ¿cierto?, muy ofensivo, no recibir después de haber sido citado, bueno, etcétera. Entonces, no debe sorprendernos. Lo que sí es, digamos, interesante de analizar es que en gran medida esta es la posición del presidente de la República, o sea, del presidente Gabriel Boric. Él tiene una posición muy dura frente como Gabriel Boric. Sí, pero naturalmente es el presidente de la República. Claro, y quien lleva las relaciones internacionales en el Estado de Chile es el presidente de la República. Pero lo digo porque la Cancillería, ahí es donde se generan a veces situaciones incómodas, porque la Cancillería naturalmente tiene una tradición, tiene clarísimo, ¿cierto?, que las relaciones diplomáticas con los estados, y Chile tiene relaciones diplomáticas con Israel, tienen que llevarse de una manera que impida la ruptura, los conflictos, ¿cierto? Entonces ahí es donde se produce esa falta de sintonía. Y queda en evidencia muchas veces cuando, frente a estas declaraciones muy duras del presidente, tiene que salir, por ejemplo, el canciller a un poco aminorar el efecto político de eso. Entonces ahí es donde se genera esta situación un poco incómoda, pero es un reflejo claro de lo que piensa el presidente de la República frente a este conflicto. ¿Y la Cancillería ahora qué ha dicho al respecto últimamente? Bueno, hasta ahora, ¿cierto?, la Cancillería más bien ha mantenido frente a las declaraciones recientes un poco de silencio, pero esto como genera de inmediato una reacción del gobierno israelí, generalmente se presentan algunas cartas de protesta, ¿cierto?, etcétera. Ahí empiezan a ya generarse algunas acciones por parte de la Cancillería para bajarle un poco el perfil a la polémica. Entonces, ahí uno ve un poco la dinámica del tema de las relaciones internacionales que se maneja. Esto sigue poniendo en cuestionamiento los organismos internacionales de paz, si se quiere, que claro, es como en papel todavía, no hay mucha implicancia, y tuvo que llegar de alguna manera, por ejemplo, Donald Trump, a tratar de poner paños fríos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo dijo, lo prometió, va avanzando, parece que le hace más caso Putin a Trump que a organismos internacionales. ¿Cómo está esa situación? Entendiendo que, claro, vinculándolo con Hamas, sabemos que Rusia no calculó estos más de 3 años que lleva, todo lo que ha perdido, por ende se despreocupó de apoyar a Hamas en el territorio de Oriente Medio. Y hoy día está ante las puertas de una posibilidad de tregua, pero agotada, específica. Así es. Bueno, yo creo que todos hemos sido testigos cómo Trump llegó a remover el tablero internacional. Él venía con una clara agenda de buscar, él lo llamó buscar la paz en los conflictos que estaban afectando al mundo, básicamente la guerra de Ucrania y Medio Oriente. Bueno, ¿qué es lo que podemos sacar en conclusión de lo que ya hemos visto? Primero, que para Trump, ¿cierto? Para Trump era necesario dar un giro a la política exterior de los Estados Unidos frente al conflicto en Ucrania y frente, por ejemplo, a lo que era la actitud de Europa. Ahí hay varios frentes, ¿cierto?, que Trump está atacando. Por un lado, le dejó en claro a Zelensky, en esa famosa reunión, ¿cierto?, en el Salón Oval, que había que actuar de manera realista. Lo que dejó en claro Trump en ese diálogo fue que había que ser realista.
lo realista es que Zelensky entienda que sin el apoyo de los Estados Unidos no habría resistido, ¿cierto?, ni una semana, como le dijo, frente a la invasión rusa. Y que ese apoyo de Estados Unidos es condicional. Y es condicional a las condiciones que Trump quiere imponer en la guerra desde el punto de vista de su término. A diferencia del presidente anterior. Que obviamente el gobierno de Biden, en unión con los europeos, ahí está la cierta sintonía con Europa, con Biden, era destinar todos los recursos necesarios para que los ucranianos siguieran resistiendo la expansión rusa. Esa era la lógica con Biden. Con Trump es otra lógica. Es buscar la paz, llegar a un acuerdo que necesariamente no va a ser o no va a dejar contento a Ucrania, más a Ucrania, menos a Ucrania, ¿cierto? Y que obviamente volvió a posicionar a Rusia, ¿cierto?, como un actor válido internacional. O sea, que Trump, el gobierno de Trump se siente con el gobierno de Putin en Arabia Saudita y conversen sobre la paz sin que esté el tercero involucrado. Eso te dice mucho, ¿cierto?, como Trump busca legitimar la figura de Putin, porque en definitiva estamos hablando de cómo negocian las grandes potencias. Lo que observamos aquí es cómo trabajan y negocian las grandes potencias y cómo los actores menores tienen que someterse a la voluntad de las grandes potencias. Finalmente, profesor, ¿se podrá concretar esta tregua, este alto al fuego y poner fin a la guerra así como se están dando las cosas? Trump era muy optimista con respecto a su capacidad de negociar y de convencer a Putin, pero todos sabemos cómo es, ¿cierto?, Vladimir Putin, y Putin dejó en claro que también tienen que darse ciertas condiciones para Rusia. Y ahí está la discusión. ¿Y cuáles serían estas condiciones? Por ejemplo, Putin está exigiendo que termine el apoyo militar a Ucrania por parte de Estados Unidos y, por ejemplo, también termine todo lo que es información de inteligencia muy relevante, ¿cierto?, en el conflicto por parte de Estados Unidos. Esos son los dos factores clave que han permitido que Ucrania le haga frente a Rusia. Entonces, eso es una exigencia de Putin. Y la otra exigencia, naturalmente, es que lo que ha conquistado se lo pueda dejar. Y obviamente ahí entra en colisión con los intereses ucranianos. Pero ahí está el factor Trump. ¿Cómo va a lograr, ¿cierto?, convencer, y está claro cuáles son los argumentos de Trump, convencer a Ucrania de aceptar la realidad? Sí, desmilitarizar Así también, es. que le está pidiendo Ucrania, lo que Así obviamente dice, claro, ok, podré perder mi territorio, pero esto una vez más asegura que en algún momento no vengan a quitarnos lo demás, así que... Ahí está la seguridad que busca de Trump Zelensky. Es todo un tema que va por delante y que por supuesto tenemos a profesor como usted a que nos venga a explicar, analizar esto de materia internacional que también tiene repercusiones directas o indirectas en nuestro país. Gracias, profesor, como siempre. Gracias a usted. Muchas gracias. Mauricio Rubilar con nosotros aquí en Matinal Nuestra Casa. Nos separamos brevemente nosotros, una pausa cortita, chiquitita, ya son las 10 de la mañana con 1 minuto. Vamos